Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas y Programación en C. Hoy vamos a ver una variación del modelo Lotka-Volterra, que lo vamos a modificar. Vamos a modificar el comportamiento de la población de presas. Bien, teníamos el modelo antiguo, el modelo que vimos en el vídeo pasado, teníamos este modelo, que era el modelo de Lotka-Volterra, donde habíamos obtenido unas órbitas alrededor del punto de equilibrio y teníamos que el punto de equilibrio era estable pero no asintóticamente estable, es decir, si el ecosistema partía de una población exactamente igual al equilibrio, pues el equilibrio se mantenía. Pero si partía de distintas condiciones iniciales que no fueran las del equilibrio, lo que íbamos a tener es una dinámica de poblaciones alrededor en órbitas, alrededor del punto de equilibrio. Si partíamos de aquí, iba a hacer esta órbita, si partíamos de aquí, iba a hacer esta órbita, etcétera, alrededor del punto de equilibrio. Entonces, el sistema era estable, pero no asintóticamente estable. Si fuera asintóticamente estable, lo que tendría que ocurrir es que partiendo de cualquier situación en torno al equilibrio, el sistema tendiera a él mismo. Pero no es el caso del modelo que vimos en el vídeo anterior, el modelo de Lotka-Volterra. Bien, pues ahora vamos a hacer una modificación. En este modelo, recordamos que el modelo de Lotka-Volterra decía que las presas, x1 eran presas y x2 depredadores. Las presas iban a variar en el tiempo, su derivada iba a variar en el tiempo como positivamente, es decir, en ausencia de depredadores, que es x2, este término sería 0, y entonces tendríamos un crecimiento exponencial de las presas. ¿Vale? Y iba a decrecer, esa derivada se iba a hacer negativa, conforme mayores fueran los encuentros entre presas y depredadores. Una estimación de encuentros entre presas y depredadores sería el producto de ambas poblaciones y multiplicado por un parámetro de sensibilidad. Entonces tendríamos aquí el comportamiento poblacional de las presas. Los depredadores, en ausencia de presas, iban a disminuir exponencialmente su población porque no tienen de qué alimentarse en ese ecosistema, y con presas vamos a tener que a poderse alimentar crecerá a una tasa de x1 por x2 multiplicado por d, siendo x1 y x2 la estimación de los encuentros, el producto de ambas poblaciones igual que arriba. Bien, aquí suponíamos que tanto uno como otro, en ausencia del antagonista, por ejemplo en presas, crecía exponencialmente la población. Claro, en ausencia de depredadores, las presas crecían exponencialmente. Bien, pues vamos a suponer que las presas en ausencia de depredador no crecen exponencialmente, sino que se ajustan a una logística. Por ejemplo, podríamos tener que la variación de x1, por aquí lo pongo más en limpio, podría ser igual a x1, por ejemplo, que multiplica a 1 menos x1 dividido entre un soporte de población. Es decir, que en ausencia de depredadores lo que vamos a tener es, en ausencia de depredadores, que las presas no van a crecer de una forma exponencial, sino que van a crecer de una forma logística. Entonces vamos a tener algo así, con un soporte en M. Bien, pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el modelo que vimos el día anterior, pero vamos a suponer que las presas van a crecer en ausencia de depredadores según una función logística, una función logística. Bien, entonces ¿eso cómo lo podemos poner? Pues muy fácilmente, x1 punto, nuestro sistema dinámico no lineal va a ser a x1 igual a x1
que multiplica a 1 menos EX1, ¿vale? EX1. No es el número vamos, es un parámetro, ¿no? Todos los parámetros van a ser positivos, entonces es lo que tenemos aquí, ¿no? Es como si E fuera la inversa de 1 entre E, ¿vale? De una población determinada, exógena, a la que tiende, en ausencia de depredadores la población de presas. Bien, pues eso es lo único que va a cambiar, y esto va a quedar exactamente igual, bx1 por x2, y x2 punto va a ser igual a menos cx2 más dx1 por x2. Bien, pues vamos a calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser el equilibrio se produce cuando x1 punto es igual a x2 punto igual a 0, es decir, cuando el sistema no se mueve, es decir, que su variación medido por las derivadas respecto al tiempo es nulo. Bien, pues si eso es así, lo que tenemos es que igualamos estas dos ecuaciones a 0. Entonces ponemos a x1 menos a x1 cuadrado menos bx1 x2 igual a 0. He desarrollado el paréntesis, he deshecho el paréntesis, y en la segunda ecuación esto va a ser igual a 0 y va a ser menos cx2 más dx1 por x2, tal cual. Entonces, de la primera ecuación podemos dividir todo entre x1, dividiendo todo entre x1, lo que vamos a tener es que a menos a entre x1 menos bx2 igual a 0. x2 igual a 0. Y debajo tenemos la otra ecuación, cx2 más dx1 x2 igual a 0. Bien, pues podemos ver lo siguiente. Podemos ver que de la segunda lo que tenemos es que podemos sacar factor común x2. x2 sería igual a menos c por dx1, menos c más dx1, luego dx1 menos c igual a 0, sacando factor común x2. Entonces, para que se cumpla esta segunda ecuación y se iguale a 0, o bien x2 es igual a 0, que no lo vamos a considerar, o bien este paréntesis es igual a 0. Luego dx1 es igual, menos c tiene que ser igual a 0, entonces x1 estrella va a ser igual a c entre d. Luego va a ser el valor de equilibrio para la variable x1, para la población de presas. Y para la población de depredadores, vamos a tener lo siguiente. Sustituyendo, por ejemplo, en la primera x1 estrella, tendríamos a menos ae por x1 estrella, que sería c entre d, menos bx2 igual a 0. Si lo hacemos, esto es, si despejamos de aquí x2 estrella, sería igual a, tendríamos d por a menos aec dividido entre db. Esta sería el punto de equilibrio para las presas, para los depredadores. ¿De acuerdo? Bien, si nos dieran unos valores de A, por ejemplo, vamos a particularizarlo para unos valores de los parámetros. De 0,08, vamos a poner los valores en otro color. Si los valores fueran A igual a 0,08, B 0,001, C 0,02, D
0,00002 y E igual a 0,002, lo que tenemos es que los puntos de equilibrio x1 estrella, x2 estrella, sustituyendo valores, lo que tendríamos es que x1 estrella sería igual a 1000 individuos habría de presas, y x2 estrella sustituyendo tendríamos 64, sustituyendo estos parámetros aquí, tendríamos 64 de depredadores. Muy bien, pues ese sería nuestro punto de equilibrio. Entonces, para ver nuestro punto de equilibrio, si es estable o inestable o asintóticamente estable, hoy lo que vamos a hacer, en vez de calcular una función, vamos a linealizar el sistema. Entonces, en general, ¿cómo se linealiza un sistema? Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un inciso para ver cómo se linealiza un sistema. Linealización de un sistema no lineal. Sistema no lineal. En torno al punto de equilibrio. En torno al punto de equilibrio X. Entonces, la intuición es clara. Vamos a ver, antes de linealizar el sistema vamos a ver una función de una variable. Vamos a suponer que tenemos una función de una variable. Entonces queremos que no es lineal y queremos linealizarla en torno a un punto X, ¿vale? Ni de equilibrio ni de no de equilibrio, un punto X. Queremos linealizarla en torno a ese punto. Entonces queremos saber el valor de la función, en tener una estimación en f de x barra más y, en un intervalo de x, siendo y no la variable dependiente, no nos confundamos, sino y es como si fuera un incremento de x. No, ¿cómo no? Es un incremento de x. Entonces queremos evaluar la función en x más y. Podríamos suponer que esta función es muy compleja, muy complicada y no podemos calcular este valor. Entonces, lo más... o sí podemos, pero para nuestro objetivo no nos sirve, ¿no? Entonces, con un valor aproximado nos podría servir. Entonces, ¿cómo podemos aproximar esta función? Pues sería realmente a través de un polinomio de Taylor de primer orden, pero vamos a verlo gráficamente. Entonces, si tengo esta función y yo tengo el punto x barra, yo aquí tengo f de x barra. Entonces, si yo quiero aproximar el valor en x barra más y, yo voy a tener aquí f de x más x barra más y más y. Bien, pero f de x barra más y. Entonces, yo lo que podría hacer es linealizarlo a través de podríamos calcular la derivada del punto, la recta que es tangente del punto, que no sería más que es la recta que pasa por el punto y tiene como pendiente la derivada en ese punto. Entonces podríamos trazar la derivada en ese punto, ¿vale? Y entonces podríamos decir, bien, pues una aproximación a f de x barra más y en torno al punto x barra, pues podría ser este valor. Ponemos x barra más y, sería este valor. ¿Y este valor cuál es? Pues esta sería f de x barra más ¿qué? Más la pendiente en f de x barra multiplicado por y. Sería esta recta. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos, esta es la pendiente, pues entonces tendríamos que la pendiente,
multiplicado por el cateto contiguo es igual al cateto opuesto, que sería este incremento. Esto sería f' de x barra por i. Y esto sí, evidentemente. Entonces, este sería el asunto. Entonces, el verdadero valor es f de x barra más i, pero nosotros lo aproximamos por f de x barra más f' de x barra por i, siendo esto ya una función lineal. Luego esto se puede aproximar, esto es más o menos, cuanto menor sea i, cuanto menor sea el intervalo, más ajustado, más cerca estará del verdadero valor. Muy bien, pues entonces hemos linealizado la función esta, que puede ser una función, es una función no lineal, lo hemos ajustado a una función lineal que toma esta expresión, f de x por i. Entonces, conforme i es cada vez más pequeño, lo que vamos a tener es que esto se va a convertir casi en una ecuación. No va a ser una aproximación, sino va a ser una aproximación muy justa, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Eso es lo que se hace para aproximar una función no lineal. Realmente esto es el primer término del polinomio de Taylor. Bien, pues si tenemos un campo vectorial, pues hacemos lo mismo. Es decir, si tenemos un campo vectorial, es decir, una función, por ejemplo esta, si tenemos un campo vectorial, f de x, en donde tenemos que f de 1, no derivada, sino f de 1, la primera componente de x es, por ejemplo, lo que acabamos de ver nosotros. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿vale? Podría ser esta, por ejemplo, ¿no? Podría ser esta, a por x1 más 1 menos e por x1 menos bx1 x2. Y f de 2, la segunda componente de nuestro campo vectorial, nuestro f es una función que va de R2, en este caso de R2 en R2, ¿vale? Es un campo vectorial. Entonces, esto es menos c por x2 más dx1 por x2. Entonces, nosotros igualmente podemos linealizar esta función a un punto. Por ejemplo, lo podemos linealizar al punto x barra, que va a ser el punto de equilibrio del sistema. Entonces, generalizamos esto. Entonces, f, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a linealizar. Entonces, f de 1 de x más i en torno al punto x barra, un punto de equilibrio, va a ser aproximadamente igual a el valor de la función, de la primera función, en x barra, en x1, x2, más, ahora viene la derivada en x barra por i. Bien, pues como la función depende de dos variables, pues va a ser la derivada de f1 con respecto a x1 en x barra por i1, más, como depende de x2, pues va a ser f1 depende de x2, pues va a ser la derivada de f1, esto no es la derivada, esto es un super 1, que significa que es la primera función del campo vectorial, con respecto a la segunda variable, en x barra, en el punto de equilibrio, por i sub 2. Y para f de 2 lo hacemos exactamente lo mismo, para un valor f de x barra más i, ¿vale? F de x barra más i. Entonces, claro, x barra más i, a ver, no nos perdamos, x barra es x1 barra x2 barra más i, pues es más i1 más i2, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo, es hallando el valor de la función en torno a x1 barra x2 barra con estos intervalos i1 y 2, ¿vale? Y esto es aproximadamente igual a f2 de x barra más parcial de f2 con respecto a x2 en el punto de equilibrio por i1, no, x2 no, aquí sería x1, ¿vale?
Hay que ir por orden. Hay que ir por orden. Ponemos aquí x1 más parcial de f2 con respecto a x2 en x barra por y2. Bien, pues podríamos tener en incógnitas, en ecuaciones y en incógnitas. Entonces lo que podríamos tener aquí es hasta la enésima función y aquí derivadas hasta la enésima función. Lo estamos haciendo para nuestro problema, ¿no? Esto para n variables y n funciones sirve exactamente igual. Lo único que habría que añadir aquí serían las derivadas. Aditivamente tendríamos que añadir las derivadas parciales correspondientes multiplicado por sus incrementos asociados. Bien, pues entonces esto lo podemos poner de forma matricial. Si esto lo ponemos de forma matricial, vamos a tener lo siguiente. De forma matricial, esto es f1 de x barra más y, f2 de x barra más y. Entonces esto es igual a ¿qué? Esto es igual aproximadamente igual ¿a qué? Pues ahora ponemos aquí f de 1 valorado en x barra y f de 2 valorado en x barra, que sería este término de aquí. Más que aquí vendría una matriz que vendría dado por, cada elemento vendría dado por las derivadas parciales correspondientes evaluadas en el punto de equilibrio. Entonces aquí sería parcial de f1 con respecto a x1, parcial de f1 con respecto a x2 evaluada en el punto de equilibrio, parcial de f2 con respecto a x1, parcial de f2 con respecto a x2. Si hubiera más variables, aquí nos saldría si hubiera n variables y n ecuaciones, nos saldría una matriz de n por n. Y aquí lo que tenemos es, aquí lo que tendríamos es directamente el vector de intervalos de incrementos. Entonces aquí tendríamos y1 y 2, y 1 y 2. Entonces lo tenemos aquí. Por ejemplo, la primera componente sería f1 de x barra, perfecto, más parcial de f1 con respecto a x1 por y1, que es lo de aquí, más este término por este término, que es el de aquí. Y aquí abajo exactamente lo mismo. Entonces, y esto evaluado en x barra. Esto está evaluado en x barra. Bien, luego tenemos una aproximación. Si lo ponemos en forma compacta, podemos poner que f de x barra, vamos a ponerlo en amarillo, o en rojo. Aquí tendríamos esta aproximación. Entonces, en forma compacta, f de x barra sería igual f de x barra más, f de x barra más y, sería f de x barra más y, sería aproximadamente igual a f de x barra más esta matriz por el vector y. ¿Y esta matriz cómo la bautizamos? La bautizamos como la matriz jacobiana. La matriz jacobiana evaluada en x barra. Esta es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana realmente es la análoga al gradiente para campos escalares. Esta es la análoga correspondiente a campos vectoriales. Si os fijáis, en cada fila está el gradiente de cada una de las funciones. Es decir, la jacobiana se puede poner, la jacobiana de una función de x sería, aquí podríamos tener los gradientes de f1 en x, de f1, de f2, puntos, fn de x. Esta es la matriz jacobiana. Esta sería la matriz jacobiana. ¿Vale? Serían los gradientes
que los gradientes a su vez es el vector de derivadas parciales de cada función respecto a cada componente, está derivado respecto a cada una de las variables independientes, y entonces tendríamos esta matriz. Bien, pues lo que tenemos, por tanto, vamos a borrar aquí, lo que tenemos, por tanto, es que la linealización del sistema de una función de un campo escalar, perdón, vectorial, vendría dado por esto. Vendría dado por esto. Bien, en nuestro caso, lo que tenemos es, queremos linealizar el sistema que es x punto es igual a f de x de t, x punto de t, ¿no? Entonces, lo que tenemos es x punto de t es igual a esto. Es nuestro sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo linealizamos en torno a x de t, linealización en torno a x barra, punto de equilibrio del sistema, lo que tenemos es que pues lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí con tranquilidad. Lo que tenemos es, vamos a tener el jacobiano de x barra por y, y claro, en el punto de equilibrio f de x, ¿cuánto vale? En el punto de equilibrio, por definición, en el punto f de x barra tiene que valer 0, porque no se mueve el sistema. Luego, esto es 0. En este caso, esto es 0. Si linealizamos en torno al punto de equilibrio, ¿vale? Y esto es igual a f de x barra más y. F de x barra más y. F de x barra más y. Pero bien, podemos poner ya el primer miembro es x punto de t. El primer miembro es x punto de t. Bien, pues como x es igual a x barra más x barra más y, perdón, x es x barra más y. Realmente esto sería la x barra más y. Estamos linealizando ante este punto de equilibrio. X es igual a x barra más y. Podemos despejar de aquí y tendríamos x de t, que es la variable, menos la constante, que es el punto de equilibrio. Luego y' punto, esto depende de t, evidentemente, y' punto de t es x punto de t, porque esta derivada es nula, ¿vale? Luego tenemos aquí que x punto de t lo podemos sustituir por y punto de t, que no es más que la desviación del sistema, de las variables del sistema respecto al punto de equilibrio. Y esto es igual al jacobiano de x por y. Luego tenemos aquí un sistema ya lineal, ya tenemos un sistema lineal y homogéneo. ¿De acuerdo? Luego hemos transformado nuestro sistema en un sistema lineal y homogéneo para que sea un punto de equilibrio, para ver si es estable o no es estable el sistema, tendríamos que analizar esta matriz, la matriz jacobiana evaluada en el punto, para el sistema que nos den. Luego, evaluando JD, el jacobiano valorado en el punto de equilibrio, podemos saber si el sistema, el punto de equilibrio, es estable, inestable o asintóticamente estable. Para sistemas continuos, un sistema es asintóticamente estable si los autovalores son negativos, o si son complejos, la parte real es negativa, es menor que 0. Bien, pues tendríamos para nuestro caso evaluar el jacobiano del punto de equilibrio x barra y calcular los autovalores y ver si se cumple eso. Bien, pues lo hacemos. El jacobiano de nuestra función, de nuestro sistema, va a ser el siguiente. El jacobiano de nuestro sistema va a ser el siguiente. Sería
el jacobiano en x barra, que es 1000, no nos olvidemos que es 1064, x1 y x2 barra, esto es x1 barra y esto es x2 barra, sería igual a, vamos a poner ya directamente el jacobiano. El jacobiano sería la derivada de la primera función con respecto a x1. La derivada de la primera función con respecto a x1 sería a menos ae por 2 menos bx2, ¿vale? Derivando parcialmente. Bien, pues lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí, a menos 2ae por x1 menos bx2. La derivada parcial aquí en este punto tendríamos que poner la derivada parcial de f1 con respecto a x2, que es, aquí no hay x2, pues sería menos bx1, menos bx1, menos bx1. Aquí tendríamos que poner la derivada parcial de la segunda función respecto a x1, que sería dx2. Pues lo ponemos dx2, esto sería dx2. Y aquí tendríamos que poner la derivada de la segunda función respecto a la segunda variable x2. Luego sería menos c más dx1, menos c más dx1. Menos c más dx1. Bien, y esto hay que evaluarlo ahora en torno al punto de equilibrio 1064. Esto es x1 barra y esto es x2 barra para que no nos perdamos. Entonces, aquí lo que tenemos es, si sustituimos, esto da menos 0,016, esto es menos 1, esto es 0,0128 y esto es 0. Y esto es 0. Bien, pues este sería el jacobiano. El jacobiano de nuestro sistema linealizado, que es nuestra matriz A de toda la vida de un sistema lineal. Entonces, para ver si este sistema lineal es asintóticamente estable, lo que tenemos es que calcular los autovalores. Bien, pues hacemos a menos lambda i igual a 0, que no es más que la ecuación característica, y tendríamos lo siguiente. Sería menos 0,016 menos lambda, es como poner esto menos lambda y 0 menos lambda, ¿no? Que es menos lambda. Y multiplicamos para hacer el determinante. Y esto es menos con menos más 0,0128 igual a 0. Luego tenemos aquí que nuestro sistema, nuestra ecuación característica, si la reordenamos, será lambda cuadrado más 0,016 lambda más 0,0128 igual a 0. Entonces tenemos este sistema. Entonces, esta ecuación característica, esta ecuación de segundo grado. En este caso, claro, aquí se ve fácil, ¿no? Ya tenemos aquí menos b, que sería menos 0,016 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 0,016 al cuadrado, menos 4 por 0,0128, dividido entre 2. Bien, esto es negativo, el radicando es negativo, lo cual nos va a salir un número complejo. Entonces lo que tenemos es, si nos sale un número complejo, en caso de número complejo, para que el sistema sea asintóticamente estable, tenemos que tener la condición es que el valor, la parte real del número complejo sea negativa, sea menor que 0. Entonces, aquí en este caso tendríamos 2, lo que importa es 0,016 menos 0,016. Y esto será complejos conjugados, más 0,22 y pico, 0,2257 y dividido entre 2. Y esto es menos 0,2257 y dividido entre 2. Como vemos, la parte real es negativa,
Luego el sistema va a ser asintóticamente estable, de tal forma que las trayectorias, si el sistema es asintóticamente estable en el punto de equilibrio, lo que vamos a tener es algo así. No sé cómo, en principio no sabemos cómo, pero si tenemos nuestro sistema y suponemos que el punto de equilibrio es este, por ejemplo, nuestro punto de equilibrio es este, esto es x2 depredadores y esto es x1 presas, pues si el sistema es estable significa que esto es x barra, ¿no? Entonces, si partimos como condición inicial de este punto, el sistema se mantiene ahí toda la vida, porque es asintóticamente estable. Todo sistema asintóticamente estable es estable, luego se mantiene ahí. Y si partimos de cualquier otro valor relativamente cercano al punto, lo que significa que sea asintóticamente estable es que las trayectorias que nos dé el sistema nos va a llevar al punto de equilibrio. Luego nos podría hacer esto, la trayectoria, o podría hacer esto, o podría hacer esto, o podría hacer esto, o una espiral, o cualquier otra cosa. Es decir, y eso para este punto, esta condición inicial, pero para esta condición inicial, también, para esta condición inicial, partiendo de aquí, de estas poblaciones correspondientes, pues también haría lo mismo, o aquí, siempre al punto de equilibrio, o una espiral, o lo que sea, ¿no? Entonces, el sistema es asintóticamente estable, es decir, en el tiempo, cuando t tiende a infinito, la variable de estado pasa a ser a convertirse en la variable de equilibrio. Y una vez alcanzada no se mueve. Y si hay alguna pequeña perturbación, pequeña o relativamente grande, alguna pequeña perturbación, el sistema vuelve al punto de equilibrio. Bien, pues en este caso, por tanto, en el otro modelo que vimos, lo que vimos fue lo siguiente, que teníamos el punto de equilibrio y que partiendo de un punto que no sea el de equilibrio, si partíamos del equilibrio se mantenía ahí, y partiendo de un punto que no era del equilibrio, el sistema orbitaba alrededor del punto de equilibrio. Y había una función tal que estos eran curvas de nivel, de tal forma que el valor que tomaba la función para esta trayectoria se mantenía constante. El valor de la función mínimo sería este. Aquí igual, el valor de la posible función de la trayectoria que rige la función que rige las trayectorias, el punto mínimo va a ser este, ¿no? Entonces, aquí lo que teníamos era esto, que nunca nos acercábamos al mínimo. El sistema era estable, al mínimo o al punto de equilibrio. El sistema era estable. Si partíamos de aquí, pues volvía hacia esto en órbitas concéntricas, ¿vale? O relativamente concéntricas. No se podían cruzar, por supuesto. Entonces, la variación del comportamiento de las presas, del crecimiento poblacional libre de las presas, es decir, hemos cambiado a x1 por este primer término. Aquí lo que hemos incluido es que hay un soporte de la población de presas cuando no existen depredadores, es decir, va a crecer inicialmente exponencialmente hasta un valor m, que está implícito aquí en el parámetro e, ¿vale? Es decir, que no va a crecer infinitamente, exponencialmente, es decir, que va a tener un soporte determinado. Bien, pues ese pequeño cambio lo que nos hace es que el sistema pase de estable simplemente con órbitas relativamente concéntricas a un sistema asintóticamente estable, es decir, partiendo de cualquier punto el sistema nos va a llevar al punto de equilibrio. Bien, podemos hacer una simulación en C tal como hicimos en el vídeo pasado. Bien, pues aquí tenemos la simulación en C, el punto de equilibrio está aquí y hemos partido en este caso de esta condición inicial y fijaos, aquí esto es prácticamente 0,0 y fijaos, tiende al punto de equilibrio. Aquí hemos partido de aquí
y se va formando una espiral hasta el punto de equilibrio. Todas las condiciones iniciales para el mismo modelo tienden al punto de equilibrio, que es, lo calculo aquí, el script lo calcula aquí, 1064, 1064, 1064 para todas estas condiciones iniciales. Aquí tendríamos otra órbita que va a dar lugar, va a llegar al punto de equilibrio. Está partido de aquí, y aquí tenemos otra que llega al punto de equilibrio igualmente. ¿Vale? No sé si aquí hay otra más que no se ve ya. Ah, no, ya ha acabado. Entonces pongo aquí, el equilibrio es asintóticamente estable. Tenemos de distintas, fijaos, de aquí, de aquí, de aquí, que son distintas condiciones iniciales. El sistema nos lleva al punto de equilibrio. Y bien, ¿cómo lo hemos hecho esto? Pues numéricamente, porque analíticamente es difícil. Entonces, lo que se hace es por métodos numéricos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues siguiendo el sistema. Siguiendo el sistema lo podemos ver a continuación podemos ver el código, vamos. Pasamos a verlo. A ver, pasamos a verlo. Un momentito. Entonces pasamos a ver el código, que lo tenemos aquí ya. Entonces el código lo tenemos aquí ya. Lo que vemos es, bien, definimos las variables, etcétera. Entonces lo que hacemos simplemente es, bueno, aquí dibujamos el punto de equilibrio. Dibujamos el punto de equilibrio, que es el punto rojo que hemos visto. Y aquí lo que hacemos es un bucle externo, igual que vimos en el vídeo anterior, para distintas condiciones iniciales. Aquí, fijaos, la primera está prácticamente en 0, es 0,015 y 0,01. Es la que hace así hace una órbita, aquí hace casi un ángulo agudo y va al equilibrio, y llega al equilibrio, porque el sistema es asintóticamente estable. Entonces aquí, para cada una de las condiciones iniciales, entonces aquí aplicamos el bucle para t. Entonces lo que hacemos es directamente, y para un intervalo de t muy pequeño, que es 0,01 o 0,02. Entonces aquí lo que ponemos es la diferencial de x, que sería como diferencial de x entre diferencial de t, que lo tengo aquí, es igual a esta ecuación, que es la primera ecuación del sistema. Despejo diferencial de t y lo que tengo son diferenciales de x. Esto sería una aproximación. Para cada diferencial de t, tendríamos una aproximación, ¿vale? Y se va haciendo recorriendo t más ese diferencial de t para un montón de valores, 1500 entre 0,02, podéis ver la cantidad de puntos que se dibujan. Y aquí diferencial de y exactamente lo mismo para diferencial de t. Entonces aquí calculo los incrementos de x y incremento de y para un diferencial de t muy pequeño, según nos dice tal cual el sistema. Entonces luego x, que va a ser igual pues a lo que tenía de x anteriormente, que es esta x de aquí, más el diferencial de x que acabo de calcular. E y, ¿cuál va a ser el nuevo y? El y que tenía anteriormente más el diferencial de y que acabo de calcular. Ya tengo x e y. Bueno, es x1 y x2, y entonces aquí los dibujo. La variable conservada, bueno, aquí evidentemente no se conserva, sino que esto llega al mínimo, ¿vale? Entonces voy dibujando todas y cada una de las órbitas hasta que cuando acaba ya pongo que el equilibrio es asintóticamente estable. Y aquí lo que dibujo es para cuando sale de cada y, para cada condición inicial, lo que pongo aquí directamente es las coordenadas x, y, los valores de x, y de la última iteración, que es la de equilibrio, efectivamente, que es la de equilibrio. Está antes calculada, pero aquí lo calculo iterativamente. Aquí muestro la última iteración. La última iteración, ¿cuál es? El punto de destino, que es el punto de equilibrio, que es lo que me va saliendo, salí aquí a la derecha. Salía aquí a la derecha los valores de equilibrio para cada una de las condiciones iniciales, ¿vale? Bien, pues lo podemos ver otra vez si queréis. Entonces copiamos y linkamos
compilamos y ejecutamos, perdón, entonces aquí lo tenemos aquí, el punto de equilibrio está previamente calculado, pero el sistema nos lleva aquí. Entonces aquí voy a coger, aquí está, el equilibrio es 1064, efectivamente, que es la última coordenada de la primera trayectoria. Aquí voy a poner en el color rosa o rojo la última coordenada de la segunda trayectoria, en amarillo la última coordenada de la tercera trayectoria, que es la de equilibrio. El sistema nos lleva al punto de equilibrio. Aquí tenemos la cuarta trayectoria, la quinta trayectoria, la sexta trayectoria y ya está, que nos llevará al último. Y aquí pongo que el equilibrio es asintóticamente estable. La interpretación es la misma que vimos en el tema anterior, lo que pasa que las órbitas se van juntando. Cada órbita se va juntando hasta que llega al punto de equilibrio. Esto es una órbita que converge al punto de equilibrio. Es como si tuviéramos aquí el planeta de destino y partiendo de aquí pues vamos orbitando cada vez más cerca de la superficie hasta que llegamos al punto de equilibrio. Y la interpretación es exactamente la misma. Cuando hay muy poco depredador, muy pocos lobos, crecen mucho las liebres, pero cuando llega un momento en que crecen mucho las liebres, los lobos empiezan a crecer porque ya hay muchas presas. Y a continuación las liebres tienden a decrecer porque hay muchos lobos, ¿vale? Y ya cuando hay muchos lobos, las liebres son muy pocas, pues decrecen los lobos. Pero lo va haciendo alrededor del punto de equilibrio de una forma cada vez más estrecha, comprimiéndose, haciendo un crowding in, comprimiéndose. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar del modelo presa-depredador modificado mediante la logística, mediante la función logística. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like. Si tenéis alguna pega no dudéis en hacérmelo llegar a través del canal, que yo os contestaré con mucho gusto. Y os invito a que os suscribáis a este que es, ya sabéis, vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.